Hola, soy María Luisa Ibáñez, subgerente de marketing de Pares y Álvarez, y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ingeniería para Líderes. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la sostenibilidad en la fase preinversional de los proyectos mineros. Para esto, hoy día contamos con dos grandes invitados: Marcela Senosiaín, líder de la especialidad de sostenibilidad de consultoría de Pares y Álvarez, y Jorge Bravo, gerente de estudios de la asociación APRIMIN. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Luisa. Muchas gracias por la invitación. La sostenibilidad hoy día es una palabra clave y muy relevante para la industria minera, porque puede marcar una gran diferencia para la ejecución de un proyecto en el futuro. Marcela, según tu experiencia, ¿cómo podríamos describir esta importancia de la sostenibilidad al evaluar un proyecto minero? Mira, bajo mi experiencia, nosotros en temas de sostenibilidad o sustentabilidad lo estamos viendo hace muchos años. A partir del año más o menos 2012 empezamos a tomar estos temas y te puedo indicar que cada vez es más recurrente el desarrollo de estos análisis en todas las etapas de ingeniería, ¿ya? Es importante hacer estos análisis en las etapas preinversionales, ¿cierto? Desde la etapa de perfil, pasando por la prefactibilidad y en la factibilidad, inclusive a posterior también se hace en las etapas de ejecución, desarrollar estos análisis porque esto nos permite visualizar cuáles son los impactos de un proyecto, qué medidas podemos tomar y cuáles son los riesgos, que es lo más importante, cuáles son los riesgos que te puede generar este proyecto, cuáles serían los impactos a la sociedad y a lo mejor tomar medidas que son relevantes para un proyecto, ¿ya? Por lo tanto, una evaluación preliminar de todas las variables, tanto impactos ambientales, sociales, comunitarios, la gestión de los recursos, la innovación, ¿ya? Hace necesario este enfoque, esta visualización en ingenierías tempranas para mitigar los riesgos. Una cosa importante que me gustaría destacar es que la sostenibilidad y la sustentabilidad, que son palabras que se acompañan porque no significan lo mismo, no implican solamente el medio ambiente. Eso es una cosa, porque la gente tiende a asociarlo con el medio ambiente, pero no es solo el medio ambiente, sino que tiene que ver con los riesgos de un proyecto para una comunidad o para la misma gente que trabaja, que va a trabajar en ese proyecto después, la innovación de los materiales, o sea, implica la seguridad, es algo muy amplio, más amplio de lo que generalmente asociamos cuando escuchamos esas palabras. ¿Cuál es tu visión, Jorge? Sí, claro, en esa misma línea, para quienes nos están viendo, les cuento que APRIMIN es una asociación gremial que reúne a empresas proveedoras de la minería. Actualmente somos 140 empresas socias, todas medianas hacia arriba, son en su mayoría empresas grandes. En APRIMIN tenemos 9 mesas de trabajo y una de esas mesas es la Comisión de Sostenibilidad, que es la que nos convoque de lo que estamos conversando. Lo vemos muy parecido como lo mencionan ustedes. Hay una sostenibilidad, bueno, económica, hay una sostenibilidad ambiental y una social, así que estas tres tienen que estar en equilibrio. Si no somos sostenibles económicamente, si la organización no gana plata, aunque no sea muy popular decirlo, pero si las organizaciones no ganan plata, no van a poder ser sostenibles, porque no van a poder existir. Y sí, un poco reforzando lo que decía Marcela, esto partió más o menos en esa época, a principios de la segunda década, cerca del 2011, 12, 13, las compañías mineras ya venían hablando de estos temas. Nosotros armamos esta comisión el año 2015 porque veíamos que las compañías mineras ya iban a empezar a exigir a sus empresas contratistas y proveedoras estos requisitos en ESG.
es un tema que está agarrando mucha fuerza. En ese tiempo esta comisión pasó de ser una comisión más o menos como blanda, por decirlo de alguna forma, y hoy día es una comisión totalmente dura. Es la primera comisión que reportan en las reuniones de directorio, y ahí se van viendo las temáticas que estamos conversando, que podemos ir desarrollando en la conversación. Marcela, ¿cómo se aborda este tema cuando les llega la idea de hacer un proyecto? ¿Hay fases? ¿Uno dice, este proyecto tiene estos temas puntuales o son todos los temas en todos los proyectos? ¿Cómo lo abordan? Nosotros cuando recibimos un proyecto de cualquier tipo de envergadura, no importa la envergadura del proyecto, nosotros hacemos un análisis preliminar en todos los aspectos, en temas, por ejemplo, impactos ambientales, en temas de gestión de recursos, por ejemplo, uso del agua, de la obtención del agua, de cómo se va a tratar esa agua posterior, el tema de la seguridad y salud ocupacional de las personas que trabajan o de los proveedores, ¿cierto? El tema de innovación, de eficiencia energética, así también todos los temas relacionados con la legislación y la normativa, ¿ya? Porque muchos proyectos están afectos a la normativa ambiental y sectorial que obligan, ¿cierto?, a tener ciertos criterios, a definir ciertas indicaciones para la seguridad de las personas, para la seguridad del medio ambiente, ¿cierto? Y por lo tanto, incluimos todos estos análisis dentro de varios documentos, ¿cierto? Vamos viendo todos los procesos. Nosotros generalmente vamos a posterior de la ingeniería, ya cuando va terminando la ingeniería, y casi terminando, 75%, vamos viendo cosas. No obstante, siempre estamos en forma previa haciendo las alertas. Oye, puedes tener problemas en tema de dónde vas a descargar tus aguas, o puedes haber un problema que no estás tratando, tienes que tratar los gases con esta concentración porque la normativa te lo exige, etcétera, etcétera. Vamos así en esa línea, ¿ya? Y por lo tanto, al final, cuando tenemos esto, podemos hacer un análisis de riesgo de las condiciones que tenemos, ¿ya? Y plantear varias soluciones al respecto, ¿ya? También evaluamos temas ambientales, si realmente el proyecto debe ingresar o no debe ingresar al sistema de evaluación ambiental, por ejemplo. Y todo eso bajo un marco normativo que es el que rige hoy día a nivel nacional. Jorge, en el rol de Aprimin, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas mineras y los proveedores cuando se enfrentan a estos temas? Yo creo que las compañías mineras hace años cuando empezaron a trabajar los temas de sostenibilidad lo empezaron a hacer de forma seria, eso es un hecho, lo mismo con la innovación. Acá se empiezan a mezclar un poco los temas de innovación con sostenibilidad, ha sido bien entretenido lo que ha pasado en los últimos años en ese sentido. Yo te diría que, en mi opinión, el principal desafío es cuando una empresa contratista, proveedora, hace esfuerzos por tener productos o servicios más sostenibles, más verdes, por simplificarlo. Esos esfuerzos, esas inversiones, de cierta forma tienen que llevarse a precio. Y si la compañía minera, de cierta forma, no está dispuesta a pagar un poco más por un producto o servicio más sostenible, vamos a quedar ahí entrampados. Porque, ¿cuál es el incentivo para el proveedor de hacer estas grandes inversiones para tener productos más sostenibles y después no los va a poder vender porque va a llegar con un producto un poco más caro, un producto o servicio? Entonces yo te diría que ahí estamos hoy día en un proceso donde, chuta, la definición está clara, la intención está perfecta, estamos todos alineados con los mismos objetivos, pero hay que financiarlo y hay que pagarlo, hay que valorar los esfuerzos que están haciendo las empresas en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos un espacio, más allá de los temas que sean puntuales, o sea, yo creo que ahí tenemos un tema clave que tiene que ver con cómo lo financiamos, que si la compañía minera tiene que estar efectivamente dispuesta a pagar un poco más por este producto o servicio. Claro, yo creo que es parte del desde a lo que queremos llegar como meta de Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Para el 2030, que 193 países de las Naciones Unidas se ligaron a esto, y la minería tiene que hacer sus esfuerzos en pro de un negocio que sea sostenible en el tiempo. O sea, y hay que pagar estos costos. Lamentablemente va a tener que ser así. Yo creo que hay que dar la bajada, ¿cierto?, de esto, de poder llegar a un punto de encuentro, ¿cierto?,
en que los proveedores, ¿cierto? Yo encuentro que la minería va a hacer sus esfuerzos para llegar a estas metas, ¿cierto? Y le va a tener que también exigir a sus proveedores. Ahora estamos, como tú dices, Jorge, en ese lapso que se están como acomodando, ¿cierto?, las situaciones. ¿Ya? Pero yo creo que la tendencia va para allá. La tendencia va para allá, no puedo estar más de acuerdo. Ahora, convengamos, o pienso yo, que la minería siempre va como 2 pasos más adelante que el resto de las industrias, o esa es mi percepción. Eh, las minerías empezaron a desarrollar proyectos de desalación hace 15 años atrás. Hoy día hay varias mineras que tienen desaladoras para los procesos industriales. Em, Temas de seguridad, son altísimas las exigencias en la minería, mucho más que en cualquier otra industria. La energía, ya hay mineras que están usando ingeniería, o sea, perdón, energías renovables en sus procesos industriales. Entonces, si bien efectivamente la minería tiene niveles de exigencia altos, pero también como que se adelantan a las exigencias antes de que como que tengan que cumplir la normativa. Muchas veces van un poco más allá o antes de que salga la normativa, porque es una industria que es contaminante, pero también ha hecho grandes esfuerzos respecto a otros sectores industriales como la agricultura, por ejemplo. Sí, es claro eso. La minería siempre ha ido en la vanguardia, ¿cierto?, de, de ponerse en todos estos temas. Eh, y como tú bien dices, Luisa, la minería tiene alto impacto ambiental. Y yo creo que una industria como esto, un proceso tal, no puede desligarse de los impactos ambientales, sociales, económicos, ¿cierto?, que puede generar, ¿ya? Porque si no, no se hace sostenible en el tiempo, ¿ya? Y eso es sumamente relevante. O sea, yo creo que la minería se ha ido dando cuenta de esto, se ha ido autoanalizando. Por ejemplo, que si las comunidades no están de acuerdo con respecto a que exista una fundición al lado de su casa, obviamente va a cerrar, como pasó con Ventana. Por lo tanto, la minería se ha ido dando cuenta previamente a lo que está pasando, inclusive ya en 2015 empezaron con este tipo de los objetivos de desarrollo sostenible, hacer acercarse más a estos objetivos, ¿cierto? De ojalá de impactar menos, hacer una buena gestión de sus recursos, eh, de trabajar con la comunidad, ¿ya? Porque sin la comunidad, obviamente, el proyecto no se hace sostenible en el tiempo. Exactamente. Sí, y complementando un poco, hay un concepto que se está instaurando que a mí me gusta mucho, que es este de la nueva era de los metales, en donde nos dice que los minerales serán y están siendo la palanca de cambio para combatir esta crisis climática con la demanda de cobre, litio, por la electromovilidad, las energías renovables no convencionales. Pero en línea con lo que decía Marcela y tú también, Luisa, no es suficiente con que el cobre y el litio van a combatir la crisis climática. Es también muy importante que la forma en que vamos a extraer estos minerales sea de una forma sostenible. No Claro. solamente porque acá está el cobre y vamos a tener la electromovilidad, sino que tiene que ser trazable, tiene que ser respetando las comunidades, las normas medioambientales, y tiene que hacerse de una forma responsable también. Así que estamos en esa misma página, totalmente. Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, nuestros bisnietos, o sea, ¿qué vamos a dejar? Yo creo que por ahí hay mucha responsabilidad social de parte de las empresas. Y yo creo que las inversiones, los inversionistas también se han dado cuenta, han ido de a poco, ¿cierto? Con todo este cambio climático han ido de a poco asimilando que sin responsabilidad social va a ser muy difícil llegar. Jorge, sabemos que Aprimir está involucrado en estudios encargados por el gobierno para analizar y mejorar en el tiempo la tramitación de proyectos mineros.
¿Qué Sí. podrías contarnos de este tema? Bueno, somos parte de una mesa del Ministerio de Economía, Hacienda, está minería también, y la idea es poder reducir los tiempos de los permisos. Estamos claros que para aprobar un proyecto minero grande no pueden pasar 8 años, o sea, es inaceptable. También sabemos que no se pueden pasar a llevar normas ambientales ni construirlo como sea, tampoco. Pero buscar la forma de desarrollar estos proyectos mineros para que sean un tiempo prudente, como lo están haciendo Canadá, Australia, países desarrollados. Y esto también puede ser beneficioso porque lo que se escucha siempre, no solamente en minería, sino que también en otras industrias, es que no bajen la normativa, no bajemos el estándar. Hagamos un estándar alto, pero que sea claro. Y con los procesos claros para poder reducir los tiempos. Esto puede ser beneficioso para ambas partes. Al Estado, al país le conviene que tengamos más proyectos mineros de inversión y también nos conviene que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo. Entonces ahí es que estamos trabajando en ese equilibrio. Ha sido un trabajo largo, bueno, ustedes saben, el aparato estatal no es tan ágil, pero se está avanzando y la idea es poder ir reduciendo estos tiempos de tramitación de permisos. ¿Cuánto se demora un proyecto en ser aprobado, ponte tú en Australia o Canadá? Están del orden de los 3 años, si no me equivoco, pero es bastante más. Va a depender mucho del tamaño del proyecto, no hay un plazo fijo, pero acá han habido proyectos que se han demorado 10 años y eso no se da en ninguna otra parte del mundo. Acá hay proyectos que han tenido que solicitar más de 1000 permisos. 1000 permisos es una locura y eso en otras partes no pasa. Entonces hay que reducirlo sin pasar a llevar los estándares medioambientales ni de ningún tipo. Así que Y de seguridad, eso es muy importante en cuanto al diseño. Marcela, un componente estratégico para esto evidentemente es un componente estratégico para el desarrollo de proyectos mineros. Eh, el- ¿qué, qué mensaje le darías tú a las empresas que todavía consideran la sostenibilidad como una obligación o una carga y no le ven el beneficio en el futuro? Bueno, como lo mencioné antes, es sumamente importante tener estos aspectos, estos criterios ambiental, social, de gobernanza, ¿cierto?, incorporados dentro de las políticas de una compañía. Porque es importante, por lo que mencionaba anteriormente, esto te disminuye los riesgos de cualquier proyecto, de tu propio proceso y también los riesgos económicos, ¿ya? Se hacen sostenibles en el tiempo las empresas. La comunidad ve que esta empresa está trabajando a la par conmigo, me da trabajo, se preocupa de mi bienestar social, se preocupa de no contaminar, se preocupa, es transparente en dar sus resultados y cómo está gestionando su empresa. Por lo tanto, eso es como la piedra angular para que los proyectos se mantengan en el tiempo en forma sostenible. sí, además, incluso complementando, Marcela, hay acceso a financiamiento más barato. Hay fondos de inversión que están buscando, está la famosa norma 461, que tienes acceso a capital más barato porque tienes proyectos sostenibles, o sea, tienes menores tasas. Porque sí, Exacto, exactamente. porque para los accionistas y los inversionistas es menor riesgo. Se va a mantener tu empresa en el tiempo y las empresas que no desarrollen estas medidas va a pasar algún tema social, seguramente, y pueden caer las empresas. Entonces, si bien estamos en una etapa inicial, que hay una inversión responsable socialmente, yo creo que a futuro va a ser como casi obligación para todos los proyectos. Jorge, tú, desde Aprimín, ¿cómo sientes que perciben los proveedores de la minería todos estos temas? ¿Los comprenden? ¿Les cuesta entenderlo? ¿Cómo funciona dentro de los socios de Aprimín? Sí, claro, dentro de los 140 socios hay empresas que están muy adelantadas en este tema y empresas grandes como ustedes, Parella Álvarez y otras más que tienen el tema bien tomado, con gerencias claras. Está dentro de la estrategia el tema de la sostenibilidad, que eso es clave, tiene que estar en la estrategia al más alto nivel. Y hay otras empresas que vienen un poco más atrás y que están mirando lo que hacen ustedes, lo que hacen las empresas grandes, y aquí en estas mesas donde tenemos mesas de sostenibilidad, pero también hay de innovación laboral, de productividad y de otros temas,
también las que no tienen las áreas tan desarrolladas aprovechan de aprender de las más grandes. Hay temas que son transversales, por ejemplo, la disminución de la huella de carbono. Es un desafío súper potente que tiene la minería, y ahí los proveedores somos responsables de entre el 60 y 80% de las emisiones totales, dependiendo de dónde se mida. Entonces nosotros tenemos la mayor responsabilidad y hay una campaña bien fuerte en reducir emisiones, en la reducción de emisiones por parte de alcance 3. Está bueno, el alcance 1 que tiene que ver con el combustible principalmente, el alcance 2 la energía y el alcance 3 somos las empresas proveedoras. Entonces yo diría que ese es un desafío que estamos todos bien alineados en reducir emisiones. Pero hay otros temas que son distintos. Por ejemplo, el tema del agua, que se habla también en esta temática, la recirculación o el uso de agua de mar, o la huella hídrica. La huella hídrica aplica un poco más para la compañía minera y nosotros como empresas proveedoras vamos instalando, no sé, equipos, bombas, piping. Estamos apoyando a la industria minera en reducir su huella de carbono. Perdón, su huella hídrica. Que no es lo mismo para un proveedor que está acá en Santiago, que tiene una huella hídrica que sí, la puede medir, pero el impacto es muy menor, porque el consumo industrial de la minería en sus procesos es el que realmente pega. Entonces hay que ir viéndolo caso a caso, pero yo te diría que la incorporación femenina también es algo transversal y entendido. Están todas las empresas proveedoras buscando aumentar su participación femenina. Las compañías mineras también están haciendo un esfuerzo súper grande. Nosotros estamos yendo a liceos, de primero a cuarto medio, a hacer charlas para incentivar a los liceos técnicos para que las chicas, las mujeres, las jóvenes sigan carreras relacionadas a la industria y después podemos tener más mujeres en la industria para que no ocurra que finalmente una gran empresa que pueda ofrecer mejores condiciones termine levantando a las pocas mujeres que hay en la industria. Entonces nosotros estamos yendo a buscarlas a los liceos para que tengamos el día de mañana más mujeres. Hay temas que son transversales y otros que son más específicos, pero yo te diría que los sociales y los de huella de carbono son hoy día transversales y están bien entendidos y estamos todos trabajando para mejorar esos índices. No sé si quieren agregar algo antes de cerrar el programa sobre el tema de la sostenibilidad, algo que les gustaría decir y que haya quedado en el tintero. Yo un poquito reforzar lo que decía Marcela, que esta nueva forma de hacer negocios de una forma sostenible es un tema duro, es un tema que es económico finalmente. No es un tema como partió desde la responsabilidad social, como se hablaba antes, o de cuidar el medio ambiente. Hoy día para tener negocios tienes que ser sostenible, tienes que preocuparte de la mirada económica, social y ambiental, tienes que preocuparte de tu financiamiento. Finalmente los negocios sostenibles son mejores negocios. Vamos a ganar más, nos va a ir mejor, si es que lo queremos ver desde el negocio. Entonces es un tema muy interesante lo que está pasando y la industria minera lo está liderando acá en el país, así que eso. Yo tengo fe y más esperanza de que vamos a lograrlo y además que no solamente sea la empresa minera futuro que incorpore estas estrategias o estos criterios de sostenibilidad, sino que se va a ampliar a otras empresas, debiese ser así, ¿ya? Y bueno, el Estado está en estos momentos proyectando el tema de la innovación del hidrógeno verde, del metanol, etcétera, y yo tengo esperanza de que la minería y otras empresas van a lograr esta conversión energética, ¿cierto? Van a empezar a hacer más gestiones con respecto a, y ahí ya se está viendo, las evaluaciones ambientales, de no usar aguas continentales, de optimizar el tema de la energía. Así que yo creo que esto va para harto tiempo y en extenso. Bueno, Marcela, Jorge, les quiero dar las gracias por haber participado en el programa. A nuestros auditores los invito a que se conecten a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.